Hola, buenas tardes. Es un gusto estar acá en la cuarta sesión de charlas ASFAL y les quiero dejar presentarles a Rosa María Gutiérrez y Fabiola Otárola, dos chilenas lingüistas que pertenecen al Movimiento 42. Y oyentes, ellas hacen un trabajo muy interesante. Este colectivo está dedicado a la investigación de las lenguas de señas chilenas en las diferentes dimensiones que conforman el comportamiento comunicativo humano. Lo que hoy nos van a presentar son resultados de exploraciones hechas desde el marco de la gramática sistémico-funcional. Las dejo presentes. Bienvenidas, colegas. Muchas gracias. Gracias. Fabi. Ok, vamos entonces iniciando. Es un gusto para nosotros presentar el trabajo que hemos estado desarrollando ya hace unos años. Comenzamos alrededor de el 2014, más o menos, iniciando con este proceso de investigación. Nos hemos centrado, como decía Ingrid, en la descripción de la lengua de señas chilena. Y durante el camino que hemos ido desarrollando, nos hemos dado cuenta de la importancia que ha tenido para nosotros la gramática de la sistémico-funcional para poder responder a varias de los hallazgos y las dudas que vamos teniendo. Entonces, lo que queremos compartir hoy día es el trabajo que hemos hecho con este grupo de personas que, de hecho, somos nosotras dos hoy las representantes. Con nosotros también nos acompaña Martín Álvarez, pero son un montón de otras personas más que se han ido sumando durante este tiempo y que son un grupo de todos investigadores, en la calidad de investigadores, digamos, todos participan en los procesos de investigación y ya se darán cuenta por qué es importante. Hay personas sordas y hay personas oyentes. Las personas sordas que están aquí también son parte de la investigación, son los investigadores también, al igual que las personas oyentes que estamos presentes, ¿no? Hoy día en particular no pudo participar ninguno de ellos, pero por supuesto queremos dar cuenta de que el trabajo es colaborativo, ¿no? También tenemos, que ustedes deben conocerla también en algunos hallazgos que hemos tenido, a Dominique Mangui, que es parte del ASFAL también en algunas situaciones que hemos estado anteriores, ¿no? ¿Avanzamos? Sí, yo creo que aquí un poco más bien hablar, que vamos a, ¿cierto?, a mostrar una serie de trabajos, de resultados de los trabajos, exploraciones obviamente que hemos hecho, que están asociadas a la descripción gramatical de la lengua de señas desde la sistémico-funcional. Son resultados que emergen aplicando ese marco metodológico. En todos estos resultados que les vamos a mostrar, un poco algo de función de proceso, de modalidad, nos hemos orientado metodológicamente, hemos trabajado con dos marcos en paralelo. Un marco que está asociado al trabajo con la lengua de señas, con lenguas visoespaciales, y el marco metodológico de la gramática sistémico-funcional. Así que lo vamos a recorrer de esa manera y vamos a comenzar con el marco metodológico de la lengua visoespacial. Desde allí el objetivo general ha sido sistematizar una metodología que permita caracterizar los recursos de la lengua de señas chilena en el marco del discurso narrativo de experiencias personales para legitimar esta lengua en su modalidad visoespacial y considerando los años de inmersión en la lengua que las personas, los hablantes de esta lengua tienen. Entonces, Fabi, no sé qué aquí seguimos. Lo que es muy importante reconocer aquí es crear un marco metodológico que logre realzar o dar cuenta de las características particulares de una lengua que es de modalidad visoespacial, distinta de la modalidad auditivo-verbal que estamos muy acostumbrados, o clásicamente estamos acostumbrados a analizar. Por lo tanto, la metodología debe responder a una modalidad que no se vaya a comparar en ningún minuto desde la oralidad, porque son particularidades propias, ¿no? Lo otro que también hacemos desde la metodología es poder crear espacios
en los cuales sean espacios lo más cercanos a los espacios regulares de discurso, donde desde ahí podemos hacer emerger las características propias. Entonces aquí les queremos presentar un pequeño video de cuáles son las situaciones en las cuales hacemos emerger estos corpus, ¿no? Bueno, aquí vimos varios de los grupos o participantes de los grupos que hemos estado trabajando. Es una gama de estudiantes sordos, pero también adultos sordos que están todos dentro de un ambiente comunicativo bilingüe, intercultural bilingüe, es decir, donde utilizan la lengua de señas chilena como parte de su lengua y como parte de los procesos de aprendizaje, ¿sí? Para adquirir los aprendizajes como en un currículum regular, y donde los adultos sordos que participaron de la investigación son los adultos que podrían ser sus modelos lingüísticos y culturales, finalmente, en esos espacios. La siguiente, Rosita María. Sí, al tiro, enseguida. Por lo tanto, en este marco, lo que nosotros estamos planteando en estas situaciones donde vamos a reconocer o a poder sacar los corpus lingüísticos y de donde van a salir los resultados que hoy queremos compartir, se arraiga en 4 grandes pilares. El primero, entonces, es investigar, por lo tanto, desde la modalidad que nosotros ¿no? Una de carácter visoespacial, donde reconocemos que las lenguas de señas son lenguas de señas donde sus recursos se actúan en simultaneidad, es decir, hay una articulación que ya vamos a ir viendo de diferentes recursos en un mismo momento, y que son consecuentes de la posibilidad que da este tipo de lengua, ¿no? Que no es la oralidad es más bien secuencial, tiene que haber un recurso al lado de otro, no pueden haber recursos simultáneos que tengan un valor gramatical, sí pueden haber recursos complementarios, pero no con el valor gramatical que aquí se tiene. Por lo tanto, hay que ir cautelando en la metodología de trabajo estos rasgos que son más bien distintivos de esta lengua como de las otras lenguas de señas. Y el marco que aquí les presentábamos es un marco lo más espontáneo posible dentro de una conversación, dentro de una situación de relato, particularmente de narraciones de experiencia personal, donde se pueden identificar elementos propios de la lengua de forma lo más espontánea posible, lo más natural posible, procedente de cada uno de estos participantes de diferentes niveles lingüísticos, con diferentes años de inmersión en la lengua de señas. Y esto es interesante porque cuando nosotros describimos las lenguas orales o podemos describir las lenguas orales, asumimos que la lengua que ellos poseen es igual a los años de inmersión, o sea, a los años de vida, ¿no? Entonces, la lengua que nosotros utilizamos, si tuviéramos que ponerle una edad, tendría la misma edad de vida que nosotros tenemos, ¿no? Sin embargo, para las comunidades sordas esto es distinto, ya que en muchas situaciones, es decir, el 95% de la población sorda, incluso a nivel mundial, no solo en Chile, tiene padres o familia que es oyente. Por lo tanto, la lengua no se aprende al interior de las familias, sino que se aprende en los espacios sociales o en las escuelas. Entonces, solo al momento de poder interactuar con otros hablantes de la lengua, otros señantes, otros signantes, y empieza a emerger o a desarrollarse esta lengua. Por lo tanto, los años de vida no siempre se condicen con los años de uso de la lengua. Entonces, aquí es muy importante ir reconociendo aquellos aspectos.
¿Avanzo? Sí, por favor. Bueno, aquí nosotros tenemos la población a grandes rasgos. Hemos marcado, se nos corrieron un poquito los que vamos a usar ahora. Ir a explicar. En la primera etapa de esta investigación, desde el año 2014, que ya les comentaba antes, lo que hicimos fue trabajar con solo dos grupos. Un grupo que son justo los intermedios que están aquí, que son los llamados iniciales o intermedios, de color naranjo o morado, que es lo parecido. ¿Sí? Ellos pertenecen al tercer año básico, que es enseñanza primaria, ¿cierto? De nivel primario, y desde todo el ciclo primario, son desde el tercero básico hasta el octavo básico. La primaria en Chile dura 10 años, desde el primero, 8 años, desde el primero al octavo básico, y en este grupo de participantes los dividimos en dos subgrupos, que iban de tercero a quinto, y solo los de octavo, que son los de finales o cierre de ese ciclo básico. Luego, en una segunda instancia, lo que hicimos fue incorporar a dos grupos que iban más bien acompañando a estos grupos centrales, que son los principiantes, es decir, pequeños que estaban recién entrando a las escuelas y que pudieran tener menos de 7 años de inmersión en la lengua, distinto a este primer gran grupo, donde este primer gran grupo debía tener más de 7 años de inmersión en la lengua para poder estudiar más bien un sistema lingüístico un poco más estable, ¿no? No en este proceso de adquisición o desarrollo que podían tener los principiantes. Pero también agregamos a este grupo, a esta población participante, un grupo de expertos, que en la tabla se ve hacia el final, en color verde, en los cuales son adultos sordos que tienen el rol al interior de la escuela, en este caso, de coeducadores o profesores. Y son ellos quienes participan o están en interacción constante al interior de las salas de clases, ¿sí? Por supuesto, todos son fluentes en lengua de señas, así que y no presentan ningún otro tipo de diagnóstico en particular. Aquí mostramos algunas imágenes en las cuales la situación de grabación fue liderada particularmente por una persona sorda, con tal de poder tener una conversación en un código común, compartido, donde los participantes sintieran que el código que se está usando, lingüístico, era compartido en igual forma, ¿no? Hemos visto en la literatura que no es lo mismo para los señantes o signantes interactuar lingüísticamente con alguien que ellos dan cuenta que es oyente porque utiliza otra lengua. Entonces, de alguna forma median o modifican las estructuras lingüísticas, lo cual nosotros quisiéramos, porque se comportan como personas bilingües, ¿no? Cuando uno está en una situación bilingüe y sabe los niveles lingüísticos que pudiera tener el otro, podría modificar de alguna forma su propio interactuar, ¿no? Entonces, lo lidera una persona sorda. Fueron 3 preguntas en esta primera etapa, como ustedes pueden ver ahí, que gatillaban estas narraciones de experiencia personal. La primera, ¿cuál fue tu cumpleaños favorito? La segunda, ¿cuándo descubriste que el viejo pascuero, Santa Claus, Papá Noel, todo eso no existía? ¿Listo? ¿Y cómo descubriste que eras una persona sorda? ¿Ya? Por supuesto, estas 3 preguntas no se hicieron a niños pequeños para poder contarles, y en ese momento descubrieran que el viejito pascuero no existía, no era el momento para descubrirlo. Por lo tanto, en la segunda etapa, donde incorporamos a niños pequeños, muy pequeños, por supuesto, tuvimos que modificar la pregunta, claramente, y esa la reemplazamos por ¿conoces al viejo pascuero, Papá Noel o Santa Claus? ¿O te has encontrado con él? ¿Cuál ha sido el evento? ¿Cierto? Y también modificamos la pregunta, ¿cuándo descubriste que eras sordo? Porque en el primer grupo de participantes hicimos un piloteo y nos dimos cuenta que los niños no reconocen la distinción, no reconocen la diferencia en muchas ocasiones. Hay un proceso de desarrollo, de descripción, y aquí es toda una mirada sociolingüística, ¿no?
de poder crear una imagen, una representación de la diferencia, no la tenían cuando son muy pequeños. Ellos no se dan cuenta que son personas sordas. ¿Listo? Solamente se dan cuenta que son personas sordas cuando hay una oposición de la representación, que hay personas oyentes de por medio. Entonces, como un opuesto, ¿no? Por lo tanto, esta pregunta se fue también necesariamente modificada para la tercera etapa en los grupos más pequeños. Y también fue utilizado material audiovisual para poder ir estimulando las respuestas que vamos a ir compartiendo con ustedes durante la grabación, durante el proceso. El esquema de grabación, por tanto, era un poco este formato, ¿no? Donde habían cámaras. En la primera etapa usamos solo 2 cámaras. Una, la que permitía ir directamente al señante al momento de hacer los procesos de narración, y la segunda cámara lo que hacía era poder ver la utilización del espacio designado, ¿no? El espacio que se utiliza en los procesos lingüísticos, porque es relevante saber cuándo hacer la distinción entre un movimiento y otro para poder ver el recurso lingüístico, ¿no? Aprendimos de esa primera etapa, y en la segunda, en la segunda, pero en la tercera, lo que hicimos fue incorporar una tercera y cuarta cámara. Y aquí lo podemos quizás ver en la siguiente imagen, se ve un poco más clara, porque mantuvimos entonces esta idea de poder tener una hacia el señante directamente y a su rostro y a sus manos. Teníamos la del espacio, pero también incorporamos una en altura. ¿Y por qué incorporamos una aérea? ¿Sí? Porque también necesitábamos visualizar la cantidad de espacio que se utilizaba en los procesos de interacción, para poder hacer la distinción entre un signo y otro, porque a veces nos parecía muy frágil la distinción entre la terminación de un signo y el comienzo de otro, que es muy complejo. ¿Sí? Luego, para los procesos de análisis, utilizamos un sistema de análisis, más bien de anotación, que se utiliza bastante en la oralidad, que se llama ELAN. Es un software de anotación, está hecho, y la Max Plan es la que realiza este software. Es un software que permite crear o alimentar la información a través de los videos, con la cantidad de cámaras que uno pudiera tener, ya sean 2, 3 o 4, ¿sí? O 5 cámaras, pero además podemos ir viendo milisegundos y poder hacer el registro tanto visual como de cada una de las líneas o de los aspectos que el investigador, en este caso el equipo de investigadores, fue identificando como importante de poder reconocer. Entonces, si ven la imagen, podemos observar que hacia la izquierda tenemos una serie de líneas de trabajo donde nosotros íbamos anotando. Por ejemplo, tenemos una línea de traducción, otra de cambio de rol, mirada, ¿sí? Vamos a irlos viendo durante el proceso, pero trabajamos alrededor de 20 líneas. Y luego al interior de cada línea hay vocabulario controlado, que es alternativas posibles que hay en cada uno de los recursos, donde el investigador lo que hace es alimenta este proceso, pero luego va solo identificando, calificando, etiquetando, ¿cierto?, el recurso. También podemos hacer búsquedas. Bueno, es un programa muy interesante que nos permite entonces retribuir esta metodología que al principio nosotros queríamos reconocer, que es reconocer entonces que la lengua es una lengua visual y espacial multidimensional, y que este programa nos permitía entonces hacerlo. Es un programa que se utiliza regularmente en los estudios internacionales para descripción lingüística de las lenguas de señas. Bien, de aquí llegamos a la siguiente parte del marco metodológico con el que trabajamos, que es el de la sistémico-funcional, de la gramática sistémico-funcional. En la búsqueda, yo llegué al equipo el año 2017, creo, a trabajar, y estaban en una búsqueda de poder clarificar ciertos aspectos de la lengua de señas que no se alcanzaban a observar bien siguiendo un modelo de gramática tradicional.
más normativa o del español, de lo que tenemos, ¿verdad? Entonces ahí llegué para proponer algunas relecturas funcionales de las cosas que estaban haciendo. Ahí ya me quedé por un buen tiempo trabajando, y lo que comenzamos a hacer fue a describir desde el marco teórico metodológico de la sistémico-funcional, a describir recursos que estaban asociados a la lengua de señas. Les vamos a mostrar aquí dos fundamentalmente cosas que son proceso, función de proceso en la cláusula como representación, y sistema de modalidad desde la cláusula como intercambio. Este es el diseño metodológico que usamos. Esta figura está basada en el marco metodológico de Caffarel y Massisen y Martin, ¿verdad?, en el libro de tipología de lenguas. La descripción desde la sistémico-funcional involucra etapas de identificar y caracterizar también estos recursos. La identificación tiene su punto de partida en la categoría semántica, en la metafunción, pero la caracterización, que incluye varias escalas, como ustedes pueden ver ahí, yo no me voy a detener en cada una de esas, dado el contexto en el que estamos. Lo bueno de la caracterización aquí es que permite, como sabemos, recoger los estudios de lengua y gramaticales que hayan en el sistema de lengua o el sistema semiótico que se esté describiendo. Y bueno, también incorpora obviamente el punto de partida en el uso, que es todo este corpus, ¿verdad?, que tenemos y que fuimos usando de manera distinta en estos diferentes resultados que vamos a mostrar. El primero que vamos a recorrer es el de cláusula como representación. Aquí nosotros hemos trabajado todas las funciones de la cláusula como representación. La última, aislada, no articulada, fue la de proceso, y eso es lo que les vamos a mostrar. Esta es la categorización semántica que fuimos siguiendo, fuimos mirando no desde la introducción a la gramática, sino que más bien desde estudios de Halliday y Massisen, la definición que cada uno de estos procesos, ¿verdad?, de estas estructuras, además, tiene, ¿verdad?, cómo se vinculan con el mundo. Así que ese fue nuestro punto de partida aquí. Y encontramos algo súper interesante en esa investigación teórica primera, ¿cierto?, que es que en Halliday, en On Grammar, él ya proponía que la estructura no necesariamente era lineal. Algunas otras investigaciones que habíamos recorrido en lengua de señas con sistémico funcional, como Johnston, también tenían una propuesta semejante, pero aquí nosotros encontramos una que estaba específicamente asociada a la estructura de la cláusula como representación, que uno desde la oralidad tiende a mirar como una estructura lineal, ¿cierto? Esta de aquí arriba es la figura, ¿verdad?, de realización semántica que Halliday tiene en ese texto del 79, y estas son las realizaciones en lengua de señas. En lengua de señas hay tres tipos de estructuras que realizan sistemas de transitividad o ideacionalidad, ¿cierto?, desde el punto de vista semántico, que son formas direccionales, plenas y espaciales. Entonces, esto que tenemos aquí ya es como un primer resultado que pudimos mirar, que fue agrupar, o sea, darle forma de estructura a estas, ¿verdad?, a estas definiciones que ya estaban previamente en los estudios sobre lenguas de señas, no solo chilenas, sino que de lenguas de señas en general, ¿cierto? Mirar que había una forma de producir la transitividad en lengua de señas que era de esta manera, con muchas de las funciones sujeto lógico, proceso, ¿verdad?, aglutinadas en una sola seña, por ejemplo, o en un solo movimiento, y otras que eran más nuclear era el proceso y tenían los elementos, las otras funciones más, ¿verdad?, ¿cómo podemos decir?, distribuidas a lo largo, ¿verdad?, de las cláusulas visoespaciales. Así que aquí, en esta de proceso que fuimos buscando, nosotros lo que hicimos fue mirar los recursos de la lengua de señas como estaban descritos. También aquí tenemos otro resultado. Esta era la forma en que se representaba, o se representa todavía, los recursos lingüísticos de las lenguas de señas, y a partir de la descripción gramatical que fuimos elaborando, pudimos tener representaciones que vamos a ir compartiendo también aquí a lo largo de la presentación, que están más bien asociadas a una red sistémica, a una presentación de recursos desde ese constructo de FAIR. Con estos son los que trabajamos esta parte de la transitividad. Estos son los mismos de antes, pero organizados como red sistémica. Fuimos mirando cuáles eran desde las categorías descriptivas más gramaticales, cuáles eran más léxicos, ¿verdad? Y aquí
nosotros tenemos que estos que están acá, ¿verdad? Estos que tenemos aquí en esta representación, son los que se usan para realizar el sistema de transitividad que está asociado a la cláusula como representación. Son las configuraciones verbales, manuales, estas con la mano, los cambios de rol y los clasificadores semánticos de entidad también estaban vinculados. No todos sí a la función de proceso. A la función de proceso, para esa función, solamente teníamos las configuraciones verbales manuales. Los otros estaban en otros elementos, como por ejemplo en la meta. Los clasificadores semánticos generalmente realizaban al participante meta, por ejemplo. Los cambios de rol hay ahí algo más complejo, ¿verdad? Porque es una construcción discursiva dentro de la cláusula, pero estos son los que vamos a mirar aquí en esta primera, como primer resultado. Entonces, las configuraciones manuales, nosotros además vimos que habían ciertos elementos que podrían ser procesos realizados a través de configuraciones verbales no manuales. Eso es CVNM, ¿cierto? Manuales y no manuales. Si tradicionalmente el estudio de lengua de señas se centra en configuraciones manuales, en la seña o en la mano que uno ve, ¿verdad? Mover o definitivamente hacer un clasificador, por ejemplo. Estos son recursos de la lengua de señas para las configuraciones manuales: la forma de la mano, el movimiento de la mano y el uso del espacio, ¿cierto? Porque esta seña ocurre en el espacio. Y como digo, también tenemos esta otra posibilidad, miramos aquí esta otra posibilidad, que era la de las configuraciones verbales no manuales. Aquí no me recuerdo, Fabi, si aquí fue que produjimos un cambio también desde formas verbales a configuraciones manuales. Y de hecho, si fuimos haciendo un tránsito, aunque les pasa a muchos de los investigadores, me imagino que ustedes también, que en un principio distinguimos algunos recursos, como en el caso de nosotros, que hablábamos de formas verbales manuales o formas verbales no manuales. Incluso pasamos por formas verbales léxicas o formas verbales no léxicas, lo cual este tránsito nos llevó a ser un poco más neutrales y poder identificar que lo que estábamos mirando era una construcción como los conceptos de articulación o orquestación de una serie de recursos que podían estar en comunión en un momento en forma simultánea. Entonces, por eso terminamos dando el nombre de construcción verbal manual, es decir, que prioritariamente las manos eran el centro, el núcleo del signo, o bien que la construcción verbal era no manual, donde las manos no eran partícipes, sino que algún otro articulador, ya sea en la cara, el rostro, o el cuerpo, o el torso, ¿no? Que esos podían estar ejecutando como construcciones verbales no manuales en forma más bien como un constructo completo. Siguiendo estudios de multimodalidad, también hicimos una analogía que ya estaba propuesta así en otros estudios, del continuum de la léxico-gramática respecto de la iconicidad. Entonces notamos también que los elementos más léxicos, como la forma de la mano, ¿cierto? En una configuración verbal, por ejemplo, es un elemento más icónico versus el espacio, que es un elemento mucho más gramatical, mucho más gramaticalizado en las lenguas de señas. Ahora que tengo que pasar aquí. Respecto de esto, lo que nosotros fuimos mirando, ¿cierto? Como yo les decía, configuraciones verbales manuales y no manuales, fuimos mirando que las que eran verbales manuales estaban más centradas, obviamente, en la mano y en el movimiento, en la forma que la mano tomaba y en el movimiento, mientras que a medida que se acercan a las no manuales, empieza el espacio a tomar un mayor rol en la construcción de la seña, ¿cierto? En la construcción del signo, de manera que en este último proceso aquí, que es llegar, ¿cierto? Es llegar, Fabi, no me equivoco, es llegar, está no solo la mano, sino que también el movimiento y también el uso del espacio, porque esa seña además cambia su amplitud, por ejemplo, dependiendo de cuán lejos es que uno viene llegando al lugar. Entonces el espacio toma una mayor relevancia en la construcción del significado aquí. Así hemos estado graficando cómo se producen los procesos y otras cosas, como van a ver aquí, los otros aspectos de significado que hemos revisado en lengua de señas,
para poder incluir el eje espacial como uno de los ejes, ¿verdad?, importantes, gramaticalizados y muy importantes en la construcción de las señas y de los significados de los procesos específicamente aquí. Entonces lo que dividimos y mostramos en esta gráfica es el espacio corporal del hablante, y el espacio neutro, que sería, ¿verdad?, lo que rodea a esta persona en esta gráfica. De manera que lo que nosotros tenemos aquí es procesos materiales realizados, ¿verdad?, mucho más lejos del cuerpo del hablante, mucho más hacia el espacio neutro que hacia el espacio corporal. Y así fuimos mirando el mismo continuum que tenemos en la carta de colores clásica de gramática sistémico-funcional, cómo este mismo continuum se fue comportando de esa manera. El espacio apareció como un elemento muy relevante, decisivo en distinguir qué tipo de proceso era, de manera que los materiales, como digo, más lejos del cuerpo del hablante, los conductuales ya un poco más cerca del cuerpo del hablante, los mentales mucho más cerca. Por ejemplo, una seña que veíamos recién que estaba ahí, que era no entender, es muy cerca del cuerpo de la persona, ¿verdad?, que está señando, versus otra, por ejemplo, material que podría ser como dar, que la seña es mucho más distante del cuerpo. Y luego tenemos los verbales, los procesos verbales, bastante cerca del cuerpo, incluso alguno que vamos a mirar, yo creo que ese ejemplo podríamos mirar aquí, el de señar y decir, Fabi. Algunos no aparecen realizados a través de una configuración manual, sino que más bien están en alguna, seguramente, movimiento no manual asociado al rostro, por ejemplo, o al cuerpo del hablante. Aquí teníamos unos ejemplos, vamos a recorrer solamente algunas de las observaciones de caso. Ya, Fabio, voy a poner justamente esas de los verbales. Perfecto. Aquí tenemos los verbales. Ok, aquí tenemos tres señas chilenas. La primera, de arriba hacia abajo, entonces avisar, y avisar es, la configuración manual es esta, y es de esta forma. Entonces, el movimiento es dependiendo de a quién realiza la acción, ¿no? Hacia dónde va dirigida la acción, a quién se hace el aviso, a quién se entrega la información. El otro proceso en este caso sería señar, que es hablar, o hablar en señas, que esto es señar. Y la siguiente sería que sería un poco, nosotros lo tradujimos al principio como decir adiós o decir chao, pero finalmente es esto, ¿no? Y que no es, porque es muy interesante lo que sucede. Nos dimos cuenta con el equipo en que cuando la cláusula estaba construida para la representación o desde una persona oyente, decir es esta la seña, ¿listo? De esta forma. Y es él dice algo, ¿no? Pero en este caso, si la cláusula está construida desde una persona que es señante o signante, solo es hacer esto. Porque finalmente no es que dice chao. Por ejemplo, alguien se dice chao, pero solo esto si es la persona sorda, si es la que está diciendo chao, porque no dice nada con su boca, solo lo está haciendo con su mano. Entonces, lo que vemos aquí, que también hay algunas construcciones que se van adaptando dependiendo de la motivación, si el agente, ¿cierto?, pertenece a una cultura o la otra. Ya. Creo que vamos a mirar solo eso, ¿no? Porque estamos como... Yo no he estado con el tiempo, así que tú me vas diciendo. Ya, solo miremos este, por ejemplo, miremos este conductual que ya es un poco más cerca, o sea, más lejos del cuerpo de la señante, ¿cierto? Que aquí tenemos ese que es soplar, que se dirige hacia el espacio que es más material, como que a medida que se materializa el proceso, ¿verdad?, va usándose el espacio hacia afuera, versus estos otros que tienen un espacio más hacia adentro, llegando a... Ay, me adelanté.
me adelanté. Llegando a relacionales, a cláusulas relacionales, a procesos, perdón, relacionales y existenciales que están muchísimo más cerca todavía del cuerpo del hablante, que el espacio ahí que se usa es el espacio corporal y el cuerpo como un semiotizador y no el espacio, ¿verdad?, externo. Estos resultados además, pensamos que pueden ser vistos en otros sistemas, ¿verdad?, semióticos que sean visuales. Pensamos que así podría producirse también en otros sistemas. Y en esto de los existenciales y relacionales, ese fue justamente el punto de discusión de partida, donde partimos con esto de la sistémico-funcional en la lengua de señas chilena, que es que tradicionalmente lo que se dice es que las lenguas de señas no tienen procesos de tipo relacional, de tipo existencial, porque no hay un movimiento, o sea, una configuración con la mano que realice ese proceso. Si uno dice la niña es bonita, no aparece ninguna, sí aparece una seña para niña, una seña para bonita, pero ninguna para el verbo, ¿verdad?, que podría estar asociado a un proceso relacional, por ejemplo. Y entonces ahí lo que tenemos son unos resultados bien interesantes que la Fabi va a ir comentando. Yo te avanzo hasta ahí, Fabi. Esta es la misma. No te oyes. No, decía que luego podemos volver a varios de los ejemplos que tenemos ahí para compartirles. En las conversaciones. Hacer la conversación un poco más visual, ¿no? Como está la modalidad del trabajo de conversación hoy día. Bueno, entonces, a la duda esta de poder decir no existen, la verdad es que la no existencia estaba basada en la no construcción, como decía Rosa María, de un signo manual. Entonces, aquí tenemos dos signos que están uno al lado del otro, donde la niña dice yo, chica, ¿listo? Yo, chica, y al momento de anotar, si ustedes ven la última línea, la anotación es ser chica. Y esta anotación es importante porque la anotación no solo estaba hecha desde los investigadores oyentes, sino que también desde los investigadores sordos. Por lo tanto, para los investigadores sordos era importante reconocer que había un elemento que daba la distinción de proceso, que no es que hubieran habido dos signos aislados, sino que había una relación entre ambos. Pero ¿dónde podríamos demostrar la relación? Y es donde nosotros empezamos a poder buscar estas relaciones al interior o existencias al interior. La siguiente. A ver que habían varios movimientos que son de carácter no manual y que eran recurrentes al momento de construir este tipo de cláusulas. Por ejemplo, que estaban asociadas entonces a recursos como ser, estar, tener y haber, donde al registrar la cantidad de recursos asociados a esta construcción, veíamos que se repetían movimientos de ojos, movimientos de labios, expresiones faciales, movimientos de cabeza o movimientos de cuerpo, ¿no? Como ven en la imagen, la mayoría estaba centrada bastante en los movimientos de ojos y movimientos de labios, bueno, también expresiones faciales, pero también distribuidos en otros elementos, bastante similares unos de otros. Y desde aquí comenzamos entonces a poder a hilar más fino y poder saber dónde eran más coocurrentes o aparecían simultáneamente estos movimientos. En el corpus hicimos el ejercicio de buscar qué cláusulas o qué tipo de cláusulas habían, y es como las que mostramos aquí en esta tabla, donde había la primera es la de anotación y qué tipo de movimiento se ejecutaba simultáneamente. Por ejemplo, en el primero, haber una fiesta, que es fiesta. Había un tipo de mirada, ¿cierto? Una expresión de duda y un movimiento de cabeza, como una afirmación, ¿ya? Y así fuimos haciendo un ejercicio constante. En la siguiente, donde podíamos registrar la cláusula, pero también en simultaneidad, lo que nos permitía el AN, poder registrar la cláusula completa, por ejemplo, después, ¿dónde colegio?
donde el movimiento de ojos o el tipo de movimiento de labios o la expresión facial acompañaba la cláusula en forma de simultánea, y lo que hacía entonces la representación de existencia o el proceso existencial de la existencia de un colegio, en este caso, era entonces los movimientos de ojos, labios y expresiones faciales. ¿Avanzo otro? Sí, por favor. Ya. Lo fuimos haciendo con diferentes tipos de relaciones, y esta podríamos ser la última, donde una cláusula, por ejemplo, de estado, que son súper repetidas, como la primera que habíamos visto, es en la noche, yo chica, cuando yo era chica, ¿cierto? Entonces se repetían ojos semicerrados, el tipo de dientes en S, o cabeza hacia la derecha, una expresión de tal o cual situación. Entonces, finalmente, el proceso relacional y la relación entre las circunstancias o los participantes, en este caso, podía ser más bien la relación que había o la articulación de estos movimientos no manuales. Salto ejemplos. Sí. Y este es ya el último que queremos mostrar, ¿no? De modalidad. Aquí exploramos el sistema de modalidad, modalización y modulación. Esta exploración es más exploratoria que la anterior, porque hemos estado trabajándola con distintos corpus sin tanta sistematicidad, aunque sí, ahora ya estamos sistematizando en un trabajo escrito, ¿verdad? Pero es con menos corpus que las otras. Yo diría que eso es aquí lo que ocurre con estos resultados. Esto es fundamentalmente la gráfica que estuvimos mirando, las 4 funciones del habla y cómo estaban graduadas entonces con el sistema de modalidad, desde la interpersonalidad, con esta red, siguiendo esta red de alto, medio y bajo, y estos recursos que estuvimos mirando acá, que también son movimientos no manuales. Fabi. Son movimientos no manuales, pero nos centramos, como veníamos entonces, en la idea verbal, ¿no? La idea verbal, que era cómo se construía una idea verbal desde un movimiento corporal y desde la idea de la enfatización, el énfasis, ¿no?, de movimientos no manuales, que está mucho más descrito en la siguiente. Ya, ahí voy. Más precisa, donde cada uno de los movimientos, fuimos aún más precisos, donde registramos cada uno de los movimientos no manuales, y que son a nivel de los grupos de expresión facial, movimientos de mejillas, movimientos de labios, cabeza, ojos y tronco, que tienen diferentes tipos de elementos. Cada uno de ellos podía aparecer o no aparecer consecuentemente con la modalidad que íbamos construyendo. Una cosa que aquí fue súper interesante de mirar fue la inclinación, porque la inclinación en lengua de señas tiene una realización que tenía que ver con dirigir el tronco hacia adelante o hacia atrás, ¿cierto? Como el baja inclinación, poca inclinación hacia la acción, era hacia atrás, es hacia atrás, y más inclinación, los señantes tienden a inclinar su cuerpo hacia adelante. Miramos uno que fuera así, tal vez de inclinación. Sí, podría ser. Podría ser este. Perfecto. Y podríamos poner el video, porque así nos... Sí, pongamos el video. La modalización. Mira, este es muy bueno. Lo podemos repetir de nuevo, pero solamente les voy a dar la estrategia antes. Lo que tenemos que mirar es el tronco, ¿no? En el tronco, si bien la señante está en una forma como sentada, cargada hacia un lado, ¿no? Cuando está el proceso de o sea, cuando se marca la inclinación, ustedes ven que aún más se fija hacia un lado. Un lado. ¿Sí? Entonces, ahí el proceso de inclinación, la modulación, la inclinación baja, iría es, bueno, yo a ella le puedo pedir, ¿no?, que me pueda regalar esta muñeca, ¿cierto? O podría regalarme a mí como una posibilidad de aquí, inclinación baja, ¿no? Ya. ¿Miramos otro más?
¿Esto es uno de modalización? Ujú. Ya, te voy a poner uno, vamos a mirar este que es alta. Perfecto. Lo mismo Ponemos con el ejercicio de ahí ver el va. video. Ujú. Mi mamá me dijo que iba a comprar al mall, eso está diciendo, donde entonces la construcción de esta cláusula está dada particularmente por el movimiento de cabeza, donde el movimiento de cabeza no solamente marca la posibilidad de, o podría ir, ¿cierto? En ese momento quizás podría ir a comprar, sino que el movimiento de cabeza también busca a la persona y la ubica en el espacio, a esa persona como el referente que es de ella quien estamos hablando. Entonces, con la indicación de la cabeza no solo manifiesta la posibilidad, en este caso alta, sino que además marca o refuerza el primer referente que es mamá, lo ubica en el espacio y luego con su cabeza marca el referente nuevamente, lo indica. Avancemos hacia mirar partes finales. Uh-huh. Aquí tenemos esta representación gráfica también en la escena del señante, del hablante en el globo, con los diferentes tipos de modalidad que estuvimos mirando, modulación de modalización, con ejemplos de eso, algunos de los que recorrimos. Y conclusiones finales pasemos a mirar, yo creo, Fabi, ya por el tiempo. Lo importante para nosotros durante este trabajo que hemos ido haciendo es primero la construcción de un corpus que nos permita observar cada uno de los recursos lingüísticos dentro de esta importancia que es visual y espacial, ¿no? Que este corpus nos permita hacer una descripción precisa de cada uno de los recursos, reconociendo a la lengua de señas como una lengua, ¿no? Como una lengua con el mismo valor que cualquier otra. Y lo importante era entonces construir una herramienta, una metodología que pudiera ser utilizada para, por ejemplo, hacer una descripción de la lengua en discursos narrativos en este caso, pero que también pudiera ser una metodología de trabajo posible para otro tipo de situaciones discursivas o para poder hacer también situaciones que son más bien de laboratorio o de trabajo que son un poco más precisos lingüísticamente. Se ha creado entonces, o hemos intentado crear una metodología de trabajo que podría ser reproducible en este aspecto y que la lengua, en este caso, se puede observar con todos los valores y con toda la riqueza que tiene cualquier tipo de lengua. Y desde la gramática sistémico-funcional, bueno, nos ha permitido, nos sigue permitiendo fijarnos, por ejemplo, en estos recursos no manuales, al partir desde la hipótesis metafuncional, la observación, no partimos pensando que no existe, sino que al contrario, que sí existe, y a buscar la forma en que ésta se realiza en este sistema de lengua. Notamos que los mecanismos de negociación se producen preferentemente a través de movimientos no manuales, rostro y tronco, versus los ideacionales que tienen una mayor realización a través de configuraciones manuales, aunque, ¿verdad?, dado el comportamiento fractal que tienen los sistemas semióticos, dentro de los mecanismos de modalización y dentro del de cláusula como representación, de todas maneras hay algunos que tienden más hacia lo manual y otros más hacia lo manual. Así que tenemos recursos que se diferencian y son específicos de un dominio y otro. Se pudieron mirar aquí las coocurrencias de los movimientos de ojo, de mejilla, de labio, de cabeza, ¿cierto? Que era algo que no estaba tan observado como elementos constitutivos, gramaticales constitutivos del significado en lengua de señas. Vimos también que habían algunos recursos que se usaban y que se extendían a varias cláusulas, un poco algunos recursos más discursivos, y que el sistema de modalidad parece tener mayor uso en enseñantes que tienen una mayor experiencia, mayor cantidad de años de inmersión en la lengua de señas versus los más pequeños que parecen no todavía ir a esos recursos.
yo creo que aquí tenemos un cuadro que compara lo que hemos hecho en ambas metafunciones, desde la perspectiva del proceso, sí, de los que mostramos acá, ¿cierto? Que como yo les decía, más movimientos manuales en la representación de la experiencia, también el uso del espacio, este elemento que es súper importante en lengua de señas, y seguro en otros sistemas visuales también. El espacio en la representación de la experiencia es usado para indicar posición y movimiento, mientras que en el marco de la modalidad es un espacio usado para la direccionalidad del movimiento, por ejemplo, la dirección de la mirada, ¿cierto? O la dirección del cuerpo, del tronco, como mirábamos en el ejemplo que observamos. Los recursos de proceso, obviamente estos manuales y del espacio como posición y movimiento son mucho más léxicos que los de negociación. Pero aquí esto podría ser diferente que en lenguas orales, porque en lo que se ha descrito de lenguas orales, que es bastante, digamos, genéticamente, aparecen primero estos recursos que son más gramaticalizados en la lengua, y luego más apropiación léxica. En cambio, aquí parece ser eso un proceso inverso. Estos son como los que teníamos, no sé si tenemos otra diapo más, pero esto es lo que ya habíamos mirado. Fabi. Sí, solo para cerrar, quizás la pregunta que todos nos hacemos en algún minuto es como, ¿para qué nos sirve estar estudiando una lengua visual y espacial? O sea, ¿de qué nos sirve estudiar la lengua de señas? ¿Nos sirve de algo para poder nutrir otros estudios lingüísticos? Por supuesto. Nos sirve mucho porque hemos podido darnos cuenta, uno de los aspectos interesantes que decía Rosa María, es el uso del espacio, ¿no? Cómo el espacio, en este caso, puede nutrir o ser un elemento gramatical para la construcción de una representación. Puede también, entonces, hacerse mucho más visible, gracias a una lengua visual y espacial, algunos fenómenos lingüísticos, algo que nosotros siempre estudiamos en la oralidad, lo podemos visualizar en las construcciones de las lenguas de señas, ¿no? La modalidad, por ejemplo, los elementos de inclinación, como decía Rosa María, el ensamblaje, los elementos que decimos nosotros gramaticalmente pueden actuar en articulación, bueno, aquí se observan muy claramente y nos permiten también entonces lo que nosotros estamos distinguiendo en estos estudios, nos permiten dar luz a otros estudios de otros sistemas lingüísticos, considerando sistema lingüístico como cualquiera, ¿no? Independiente de su modalidad. Por supuesto, cosas como muy lógicas que cualquier estudio, sobre todo en lenguas como las de Latinoamérica, que son las menos estudiadas, nos permiten también reconocer que podemos formar mejores estudiantes sordos, tener formación para intérpretes, hacer una mejor calidad de vida para personas que utilizan esta lengua como una lengua, ¿no? Como para poder funcionar en la vida diaria. No, y además lo último que yo quisiera decir, que además de que permite cierto ir a mirar que esto puede ser aplicado a otros sistemas semióticos, también aquí en el caso específico de la lengua de señas, la mirada desde la sistémico-funcional nos permitió alejarnos de los patrones de oralidad en el estudio de esta lengua que no es oral. Pudimos dejar un poco de lado el sesgo de estar mirando todo desde la perspectiva de la gramática, por ejemplo, de las lenguas orales o del español oral que hablamos acá en Chile. Sí, claro, como que los humanos fuéramos solo de un tipo de modalidad lingüística. De un tipo de modalidad, sí. Gracias. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola y Rosa María, por tan interesante e innovador trabajo. Qué lindo. Nosotros, no sé si recuerda a alguien que hubiésemos visto este tipo de trabajo con lengua de señas en Latinoamérica y la lingüística sistémico-funcional. Así que la felicito. Muchas gracias. Gracias. Ignacia Mazzone, en Argentina, estuvo haciendo algunas también exploraciones con sistémico-funcional. Yo no la he seguido, sí he seguido en otros trabajos, pero creo que en Argentina ella sí ha estado haciendo algo por ahí. Podríamos consultar. Bueno, quisiéramos darle la palabra a alguno de los asistentes. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, interrogante?
Pueden activar su micrófono. David. Fabiola y Rosa María, muchas gracias por tan interesante trabajo, el nivel de detalle que tiene, el esfuerzo que implica poder analizar todos esos datos, ¿no? De toda esa manera, con diferentes sistemas simultáneos. Felicitaciones, ¿no? Por el trabajo tan monumental que están haciendo. Tengo dos preguntas. La primera tiene que ver sobre la manera como ustedes logran clasificar a los participantes como hablantes fluidos. ¿Cómo logran determinar eso? Y la segunda es si ustedes creen o tienen alguna evidencia al respecto o alguna intuición al respecto de si los sistemas que usan o la manera como los usan los señantes varían de acuerdo a su nivel de fluidez. Gracias. Muchas gracias, José. Empiezo, Rosa María, y tú me complementas después. Bueno, si es necesario. Bueno, primero, cuando hicimos la incorporación de los participantes, sobre todo lo notamos en la primera etapa, ¿no? Que empezamos a poder observar señantes que tuvieran más de 7 años de inmersión en la lengua, y esto por estudios que se han hecho anteriormente en otras lenguas, donde se da cuenta que desde los 7 años de haber estado inmerso en un espacio lingüístico de una lengua en particular, comienzas a tener cierta estabilidad en el sistema. Entonces, lo vimos teóricamente, pero también lo pudimos observar en los procesos lingüísticos o las interacciones lingüísticas. En Chile hasta el minuto no tenemos una pauta de evaluación de la lengua de señas porque no tenemos descripción lingüística. Entonces más bien estamos empezando un poco al revés. Estamos empezando primero a observar cómo es la lengua, cómo se realiza, cómo sucede, y a partir de esto, que es los trabajos que hemos estado hoy día compartiendo con ustedes, hemos podido identificar recursos que se parecen a otras lenguas y que están presentes en la lengua de señas chilena. Entonces, nuestros investigadores sordos podían hacer las evaluaciones de fluidez, por ejemplo, de poder saber que cumplen con ciertos hitos lingüísticos que en otras lenguas están tipificados, y eso utilizamos, pero que en nuestra lengua no podíamos. Y luego, a raíz de procesos de sistematización de la investigación, nos fuimos dando cuenta que, claro, que hay cambios en los procesos de fluidez, es decir, hay cambios clarísimos entre signantes o señantes que van desde iniciales de estos pequeñitos que tenían inmersión de lengua de 3 años, 2 años, versus pasando por 7, 10 o 25 años, en que vas registrando recursos que se van complejizando. Y la complejidad, por ejemplo, está dada por la simultaneidad. Mientras más complejo es el recurso, más recursos en simultaneidad ocurren, lo cual responde también a las lenguas orales, ¿no? Mientras nosotros más cláusulas subordinadas hacemos, más complejo es nuestro sistema lingüístico. Pues aquí sucede igual, ¿no? Sucede que mientras más recursos se van ensamblando o articulando, más complejo se hace el proceso. Es ahí porque la modalización es una construcción, ¿cierto?, más compleja porque requiere de la articulación de diferentes tipos de recursos. ¿Sí? No sé si te correspondí por ahí o... Sí, muchas gracias. Ok. Me llamó la atención a mí cuando ustedes hicieron referencia al uso del espacio y cómo los procesos verbales y mentales se utilizaban más cercanos al cuerpo. Y eso es cuando se hace vía manual. Digamos que la seña manual para verbal es más cercana al cuerpo y mental. Es más cercana al cuerpo, y a veces incluso cuando esa realización del proceso verbal se asocia al proceso semiótico de señar, no tiene una seña manual, sino que solamente tiene recursos faciales en el cuerpo del hablante.
a ese nivel no puedo decir de delicadeza, sino que interesante. Sí. Eso ¿Y yo qué es creo lo que es lo más interesante que hemos tenido. No, hay muchas cosas interesantes, pero eso ha sido totalmente muy como, alucinante verlo, ver sí, cómo se produce, sí. ¿y qué otras cosas les ha llamado la atención a ustedes? ¿Qué otras cosas así como esto? ¿Qué otras cosas les ha dejado? Por ejemplo, descubrimos, y esto solo para poder cerrar lo que tú dices, para poder atender a lo de Rodrigo, que ahí tenía su mano ¿De levantada. una mano? Ayer estábamos volviendo a remirar esto, ¿no? Para poder hacer la presentación hoy. Y teníamos este signo, ¿listo? Es una seña marcada como entender o mirar, ¿ya? La verdad, esta seña es mirar, pero estaba dentro de una cláusula en la cual dice la niña, y voy a poner mi mejor rostro para poder hacer la explicación, pero es esto, ¿no? O sea, yo miraba y no entendía nada. Esa es la traducción de esto, ¿no? Entonces, es interesante porque la verdad es que dentro de la cultura sorda, entender no es entender oralmente o auditivamente, no es que me den la información, sino que entender es mirar. Y esto me da la posibilidad de ver el espacio y dependiendo de cómo yo veo el espacio, comprendo el espacio, comprendo el mundo, lo percibo. Por eso, y aquí se vuelve a dar cuenta de que la comunidad sorda es una comunidad visoespacial, ¿no? Este es el ejemplo. Ve la enseñante, ella está mirando hacia arriba, porque lo que está haciendo es mirar a dos adultos, siendo ella una niña, entonces se pone en posición de niña, mira hacia arriba, y mira hacia arriba con una cara de no estoy entendiendo nada, pero el no entender no está en la seña, no está en la mano, está en su rostro. Pero el proceso de entender tiene que ver con la construcción de mirar el mundo, ¿no? Y eso es muy interesante. Entonces, cuando volvemos a remirar, nos fascinamos con estas cosas que tienen que ver solo desde esta perspectiva, desde la visoespacialidad. O el tener pena. O el tener pena. El grado dentro de uno. Claro, claro. El tener pena también es el tener pena era esto, ¿no? Es tener pena es este objeto, esto es pena, ¿no? Lo voy a hacer aquí, entonces. La pena se tiene adentro y se guarda, por eso se tiene, no se siente. Y sentir es esto, enseñas. Por tanto, es percepción. Si yo hago esto, la traducción, la más cercana al español de Chile en este caso, es tener, porque es algo, un objeto, una cosa que se guarda y se mantiene en un espacio. Por eso es tener. No sé, Rodrigo, si quieres participar de la pobre que te tenemos en conversa. E a utilidade deste Muito trabalho. Obrigado. Boa noite. Primeiro, parabéns pela apresentação, pelo trabalho muito interessante. Eu vou tentar falar devagar, eu sei que eu sou talvez um dos únicos falantes de português, então eu vou tentar falar pausadamente. Parabéns pela apresentação, muito bonita, muito esclarecedora. Eu conheço pouco da língua de sinais que não seja brasileira e como há variações de países para países, né, independente da língua oralmente falada, né? O fato de diversos países da América Latina falarem espanhol não significa que eles tenham a mesma língua de sinais, né? Porque as línguas de sinais são culturalmente desenvolvidas em cada contexto, então isso é um momento que o contexto de situação é muito importante, muito relevante, né, para a construção da linguagem oral. No Brasil tem duas professoras que trabalham com isso, a professora Norma Joseph, que ela trabalha no Instituto Nacional de Ensino para os Surdos, onde eles têm uma graduação de língua de sinais para surdos, para professores surdos ensinarem línguas de sinais das escolas brasileiras. E a professora Fabiola, na Federal
A Universidade Federal ela também trabalha com Libras, né, com línguas de sinais brasileiras dentro desse framework da LSF. Eu queria fazer duas perguntas para vocês, Fabíola e Rosa Maria. A primeira tem a ver com aquele gráfico que vocês mostraram de espacialidade. Vocês tinham lá uma pessoa no meio, um círculo e os processos mentais, existenciais, materiais, etc. Se eu não me lembro bem, na parte superior, os símbolos, os gestos mais icônicos estavam caracterizados como gramaticalizados. E na parte inferior, os gestos menos icônicos estavam classificados como não gramaticalizados, né? Isso, exatamente. Lexicalizados, isso, gramaticalizado e mais lexicalizado. Eu queria entender um pouco mais isso. Me chamou bastante a atenção de entender qual o porquê desta opção, nesse sentido. E a segunda, também em relação a processos. Vocês disseram que a língua de sinais chilena não tem o processo relacional, ser, né? Tipo, ela é bonita, fica ela bonita. Mas os processos possessivos, eles existem? Né? Se sim, eu gostaria de saber um pouco mais sobre eles, por favor. ¿Tú puedes empezar con la primera? Sí. ¿La segunda, te parece? Sí. Sí. Sí, aquí nosotros trabajamos la distinción gramatical, o sea, el continuum, ¿cierto? De la léxico-gramática como dimensión descriptiva, ¿verdad? Que más bien está, o sea, está muy usado en lenguas orales y no en esta lengua. Hicimos una analogía con un continuum que sí está hecho para visualidad, no específicamente para lengua de señas, sino que para cualquier sistema semiótico visual, que es el de lo icónico y lo más icónico y lo menos icónico. Entonces, en el entendido de que lo más lexicalizado constituye en verdad formas lingüísticas, formas verbales, que se refieren o que representan en realidad elementos bastante concretos, entidades concretas de la realidad no semiotizada, que semiotizan esos elementos, ¿verdad? Eso nos parece que también constituye, ¿verdad?, la forma más icónica de hacer una seña. Por ejemplo, si pensamos en la seña de hacer, ¿tú la puedes hacer? Hacer, Fabi. Claro, que es, o por ejemplo la de dar, que viene incluso, incorpora la misma seña, lo que se está dando en el clasificador, ¿cierto? El objeto que es dado, y eso representa muy icónicamente, o semiotiza icónicamente esta realidad que no estaba semiotizada, mientras que lo que es menos icónico tiene que justamente ver con movimientos que tal vez pueden pasar por eso mismo, imperceptibles, como de los ojos o las mejillas en el rostro, ¿cierto? Que más bien se refieren a significados que están dentro de la lengua y que, tal como ocurre con todos los procesos, los elementos gramaticalizados en las lenguas son los que le dan consistencia a estas lenguas en términos de idioma, en términos culturales, ¿cierto? Son como la forma específica más propia de realizar un significado que la lengua tiene, y que aquí justamente esos también coincide con lo que se describe obviamente para gramática de la lengua oral, que los relacionales, los existenciales, ¿cierto?, son como estructuras ya mucho más abstractas y pertenecientes mucho más con recursos que incluso, por ejemplo, las cópulas verbales que realizan procesos relacionales suelen ser elementos que pueden hasta en lenguas orales ser eliminados sin que el significado o la construcción pueda, en realidad se altera la construcción, pero no el significado de esa relación, sigue manteniéndose la relación. Entonces esa fue como aquí la analogía que fuimos buscando, y en la disposición del material como un elemento, como un proceso más léxico, y el existencial como uno más gramaticalizado, ahí tomamos basarnos en Halliday, en sus artículos primeros que están recopilados en On Grammar, donde él mismo tiene este ya continuum descrito, o estos procesos ya puestos en este continuum de la léxico-gramática. No sé si ahí te contesté, Rodrigo. Sí, la primera al menos, ¿no? Sim, a primeira. A primeira, ótimo, muito claro, consegui compreender, obrigado. Agora, a segunda, os verbos possessivos,
processos processivos dos sinais, se eles Sí, existem. ejemplo, Rosa María, para que Yo así, te busco uno. Sí, en eso mismo voy a mostrarte uno. Aquí. porque así podemos verlo mucho mejor. Posesión. ¿No? Aquí tenemos el tener pena, ¿no? Que es un bonito aspecto que nos El que gatilla. comentamos. De hecho, mucha discusión entre el equipo. Lo que dice la traducción de la suma de imágenes es: después, pasado el tiempo, yo, pena. Si yo tuviera que ponerle una palabra lo más cercana al español de Chile, ¿no? Sí. Cuando hago la relación de yo, pena, podría hacer la traducción yo sentí pena, pero el signo de sentir en lengua de señas chilena se realiza y es este, ¿no? Pero a la posesión del tener, en este caso, el tener se guarda, ¿cierto? En este signo, en esta traducción, se guarda, pero si tú ves en el ELAN, cuando hacemos la simultaneidad, tenemos un movimiento al momento del tener, está hacia el final del registro, dice tener pena, ¿no? Al interior, antes hay un elemento que dice es dentro, fue asociado a dentro tener, por lo tanto hay un espacio en el que se posee, ¿cierto? Hay un espacio físico en el cual se sostiene esa pertenencia, por lo tanto ahí es donde se situó la posibilidad de traducción. Y toda esta cláusula va acompañado por lengua, un movimiento de lengua, y la comisura de los labios hacia abajo para poder hacer la expresión facial acompañada, pero interesante también es los ojos cerrados, ¿no? Que también es, para nosotros en este minuto, ha sido de gran importancia para dar cuenta de los relacionales. Hago la relación, y ahí decíamos durante el proceso de la explicación, que nos hemos dado cuenta, los movimientos no manuales van a permear la cláusula completa. Por lo tanto, pareciera que la relación hace el efecto que hace en cualquier otro sistema, que es relacionar elementos de adentro y la posición de la pena en un lugar, eso se tiene y se hace el signo, ¿no? En este caso del señal. Y ahí, pero hay otro, en Chile tenemos una que es no manual, y que es el tener es con las mejillas, que es así. Se inflan las mejillas. Entonces, cuando tú dices, ¿tienes dinero? Es yo tengo. ¿Sí? Y es no manual. Entonces, también existe el tener. En la lengua de señas catalana, tener se hace con la lengua hacia los lados. Entonces son movimientos no manuales que están gramaticalizados y que en este caso, por lo tanto, no tienen una función complementaria para nada, como en las oralidades. Sí. Claro que su significado solo es gramatical en el fondo. Sí, claro. Muito obrigado. No, gracias a ti. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Lo interesante es la aplicabilidad que piensan ustedes, la utilidad del trabajo, ¿no? Formación de intérpretes y aprendizaje, ¿no? Sí, por eso es lo más práctico que tenemos hoy día, por lo menos en Chile, uno de los elementos políticamente muy en boga es que no tenemos intérpretes de lengua de señas, como por ejemplo sucede en Brasil, o en Colombia, o en México, o en Venezuela, que sí hay formación de intérpretes profesionales en lengua de señas, y eso sucede por hechos que políticamente también han sucedido en estos países, en que no ha sido declarada la lengua de señas o de sus países como lengua sorda. Solo este año, en Chile, en enero, fue declarada una lengua propia de las comunidades sordas. Entonces, esperamos que luego de esto podamos ir caminando hacia allá e intentar ir haciendo este tipo de trabajos para poder respaldar este tipo de formaciones que son tan necesarias finalmente.
y también, bueno, el derecho de los hablantes de esta lengua, enseñantes de esta lengua, de conocer su gramática, de pensar sobre eso, de hacer una metareflexión, una reflexión metalingüística también, ¿cierto? Que si no hay descripción, por ejemplo, gramatical, en esto referido solo a la gramática, no se puede operar. Muchas gracias. Gracias, muy agradecidas. Gracias, Ingrid. Muy, muy bueno. Felicitaciones. Daniel, Gracias. te dejamos para el segundo paso de la reunión con Karina. Sí, muchas gracias, Fabiola, muchas gracias, Rosa. Pues creo que ya no quedaría mucho tiempo para la parte del glosario, pero bueno, ahorita nos confirmará Ingrid que ya tenemos charla para la próxima semana, ¿verdad, Ingrid? Efectivamente, la red del Cono Sur de este Perú, Chile, Perú y Bolivia, en este minuto los colegas bolivianos no hemos podido contactarnos bien, pero con unos colegas de la Universidad Católica de Lima van a presentar la próxima semana el trabajo de alfabetización académica en el marco del programa Leer para Aprender. Así que esperamos tenerlo en la próxima semana, ¿cierto, Daniel? Claro, sí. Sería para el viernes. Viernes, Que correcto. regularmente una conferencia la hacemos en jueves y otra en viernes, ya que algunos colegas pueden un día u otro, ¿no? Entonces sería para el viernes a la misma hora. Y pues yo creo que ahorita nada más quedaría que Karina sí muy rápidamente nos avise cuál es el plan y nos comparte un enlace para que podamos ver un documento en línea y ya tal vez dedicarle la próxima semana un poquito más de tiempo a lo del glosario. Entonces le doy la palabra a Karina. Gracias, Daniel. Primero quería felicitar a Fabiola y a Rosa María. Me pareció sumamente interesante el trabajo. Me encantó, o sea, y muy, muy interesante y me parece que se puede seguir desarrollando mucho porque me parece que descubrí un montón de cosas que no sabía del lenguaje de señas y me quedé con muchas dudas para seguir preguntando, pero bueno, esta restricción del tiempo. Lo que yo voy a hacer es, si quieren, yo les puedo compartir un enlace a un Google Drive con... nuestro glosario tiene 1436 términos que han ido armando los diferentes grupos. De estos 1436 términos hay muchos que le faltan traducción español, portugués. Entonces, habíamos hablado de en estas charlas o ir dejando un enlace y pedirles a los socios, a ustedes, a los que estén trabajando con la lingüística funcional, que si conocen o trabajan la traducción del término en español o en portugués, la aporten y colaboren en esta construcción del diccionario, del glosario me refiero. Entonces, lo que yo voy a compartirles es un documento de Google Drive, es un Excel en el que ustedes van a ver 20 términos, 20 términos y van a ver el campo o el área en donde se puede encontrar ese término. Es probable que ustedes lo encuentren también en otro campo y si es así, agreguen ese campo en la columna correspondiente y aporten su traducción. De esta manera vamos a ir como completando el glosario en este año. Este es pensando en un proyecto para que lo vayamos trabajando todos. Ahí lo compartí, perdón. Para ir construyéndolo. Obviamente que si ustedes tienen términos, por ejemplo, los que hoy ustedes han trabajado,
Me parece que si lo han visto en inglés y ustedes lo han tratado en español, me encantaría incorporarlos, me parece muy útil incorporarlos en el glosario también, para que tengan su traducción al portugués, me parece, porque eso va a ir incrementando también un área de estudio con el marco de la sistémico-funcional. Si quieren agregar esos términos, me pueden escribir. Yo acá voy a poner mi mail para ir agregando los términos que ustedes encuentren, o por ahí ustedes han estado trabajando y tienen algún término que no tienen una traducción al español, o ustedes mismos han llegado a una traducción al español o al portugués, y también nos gustaría incorporarla en el glosario. Así que ahí lo estoy dejando, y bueno, la semana que viene entonces podemos trabajar otros 20 términos más e ir sumando. No los quiero retener más, así vamos cerrando, no sé. No, perdón, es que estaba solo agradeciéndoles a todos, pero me puedo retirar. Sí. Lo siento, es que tengo una situación personal interna aquí. De hecho, estoy en una clínica, entonces me tengo que mover. Yo también me voy a retirar, estoy muy agradecida. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola. Gracias a ustedes. Que estén bien. Gracias. Chao. Que tengan linda noche. Igual, gracias. Bye. Entonces, pues nos estaríamos viendo la próxima semana, La el próxima viernes, semana. con la siguiente conferencia. Y muchas gracias, Karina, por el enlace, y creo que pues es viable ir trabajando poco a poco, ¿no? Con estos términos que nos indicas, para pues seguir avanzando, ¿no? Que es el objetivo, aunque sea de poco en poco, pero seguir avanzando. Muchas gracias. Sí. Mucho gusto verte, Ingrid. Gracias a ustedes. Bueno, pues no sé si Lo algún mismo te iba a mensaje, decir, José. un mensaje Te voy a de mandar por despedida interno. de David o de Ingrid. Perdón, estábamos distraídos. Estábamos saludándonos aquí. Sí. De nuevo, muchas gracias a todos y todas por esta dedicación a la construcción de nuestra comunidad latinoamericana de sistémico funcional. Ha sido un trabajo muy interesante poder vernos con frecuencia, poder encontrarnos, conversar, saber qué estamos haciendo, compartir sonrisas, saludos, etcétera. Y bueno, seguir en esto que nos ha convocado, nos convoca a todos, que es seguirnos constituyendo como una comunidad bastante activa, dinámica. Tenemos muchas cosas por delante en este año, tenemos un congreso pronto, estén muy pendientes de su email para las inscripciones, para los anuncios que estaremos haciendo prontamente en diferentes aspectos de ese congreso. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego. Gracias. Muito obrigado. Nos Muchas vemos gracias, que estén bien. Un Gracias, abrazo a nos todos. vemos. Cuídense. Gracias, Karina. Gracias. No, gracias a ustedes. Obrigado a Gracias, todos. Ingrid. Chao, chao. Cariños. Chao, chao. Chao. Ya, chiquillos, mira, Edwin y Pilar Gracias. son dos colegas que van a presentar la próxima semana. Aquí los veo presentes. Ah, Qué bueno que Ah, vinieron muy de la bien. Católica Perú. Fabuloso. Muy bien, muy bien. Muy bien. Qué bueno que esté presente también la delegación peruana. ¿Cierto? Genial, 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 sí. muy bueno. Sim, sim. Bueno, Mucho gusto. Bueno. Ok, Encantado. igualmente. nos Bye. vemos. Muito Hasta bom, luego. Muito obrigado. Nos vemos. Gracias. Tchau, tchau. Chao.